Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Estamos con Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y con mi compañero Huemancín Rodríguez. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, hoy tenemos mucha información también de lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy vamos a hablar del Brexit. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Reino Unido, que el día de mañana se reúne con varios miembros de la Unión Europea? Rafael. Mi estimado Weman, bienvenido de vuelta, mis queridas Lauras, amigos del auditorio. Vamos en este recorrido por Europa, también a pasar por España, porque la ópera está llegando a lugares inusuales de manera particular en Madrid, Laura. Y bueno, sí, estamos muy internacionales el día de hoy porque estaremos también en Brujas, una ciudad hermosa que tiene un festival de esculturas en hielo. Van a ver qué clase de piezas se elaboran con esta técnica tan particular de una región en la que hace mucho frío. Preparemos las maletas. Un poquito maletas. más que aquí nada más. Y viajemos por el mundo en Noticias 22 esta noche. Comenzamos. Han pasado 2 años desde la muerte de Teodoro González de León, el arquitecto que dio a la Ciudad de México un nuevo rostro. Para mantener viva su memoria, colegas y amigos se reunieron en la que fue su casa y que él mismo se encargó de remodelar el Colegio Nacional. Como es tradición en el Colegio Nacional, se rindió homenaje a uno de sus miembros fallecido hace 2 años. Teodoro González de León fue recordado con la proyección de un documental bajo la dirección de Emilio Mayé y una charla. Se le hace un cuadro, se cuelga en nuestro salón de actos y se hace, digamos, una mesa de análisis, a veces con miembros del Colegio Nacional, a veces con invitados conocedores de su obra. Es de los últimos hombres del Renacimiento. Tenía una cultura arquitectónica, literaria, musical, como buen hombre del Renacimiento, una curiosidad geográfica, además de extraordinario arquitecto, una visión urbanística. Fue realmente un hombre de una cultura inigualable. El artífice de espacios emblemáticos como el Auditorio Nacional, el Colegio de México, del cual Javier García Diego fue presidente durante una década, y el edificio de Infonavit, se suman a la gran cantidad de obra que González de León realizó en el extranjero. Su legado es especial. Es un legado, primero que todo, para Ciudad de México, para México, tiene muchas obras en otras partes de la República, y para el extranjero. Teodoro González de León fue de los mexicanos que más construyó en Guatemala, en Berlín, o sea, en tantos lugares, que es importante algún día hacer el inventario de sus obras foráneas. González de León es el arquitecto que deja la mayor huella en la Ciudad de México de mediados del siglo XX a principios del siglo XXI. No hay un arquitecto, por lustrosos que sean, Legorreta, Kalach. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es impresionante cómo un nombre se puede ligar a tantos espacios y ser referente indiscutible de la ciudad. Ahí veíamos algunas de las imágenes de tantas construcciones de don Teodoro González de León. Está también en la Torre de Reforma 222. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que tanto visitamos y revisitamos, es también obra y legado que nos deja este gran arquitecto. Bueno, las Torres Arcos Bosques, que, que tiene características muy similares, que son torres, que son edificios hermanos y que también, como dices, es un referente. Cuando uno señala una de ellas le dicen el famoso pantalón, ¿verdad? Así es. Pero bueno, ya es un referente. Es un referente de la ciudad, como dices, el MUAC, el Auditorio Nacional,
en el Centro Cultural de Bella Época, por ejemplo. Que... Bueno, el centro comercial y edificio departamental que está en Mixcoac, que es demasiado impactante a la zona, pero que está en lo que fue el edificio, el Cinema Nacar, cuyo telón movible había pintado Carlos Mérida. Y de hecho fue Teodoro González de León una solicitud de recuperar ese mural que estaba en algún lugar de Limba para que volviera pintor, a sí mismo. Teodoro González, claro, era un pintor claro, también aquí mismo, destacado. bueno, no aquí mismo, en el Centro Nacional de las Artes expuso mucha de su obra plástica. Bien lo define García Diego como un hombre del Renacimiento en pleno siglo XX. Yo creo que esa etiqueta le queda muy bien a lo que fue don Teodoro González de León, porque abrazó prácticamente todas las artes y la creación humanística con una sensibilidad muy profunda. Así es, una de las cosas que nos deja, para los que somos personas contemporáneas, una gran responsabilidad, pensarnos como individuos renacentistas. Pues ahí está. De acuerdo. Vamos con literatura. Perfecto, literatura. La escritora Alex Fursán recibió anoche el premio de novela corta Rosa Porrúa 2018. Este premio reconoce su obra Soldado sin cruzada. Lauro Ferrer emprende la búsqueda de su padre, el líder revolucionario Alejandro el Gallo Alatriste, quien fue hecho preso por el régimen. Esta búsqueda por el padre que daba por muerto, pero que es un preso político, llevará a Lauro a enfrentar situaciones extremas. Todo esto forma parte de la novela Soldado sin cruzada, de Alex M. Fursán. Esencialmente, pues habla de una guerra en un supuesto país de América Latina con el que cualquier país se puede identificar, y trata más que nada de la lucha, es la simbología de la lucha por la libertad de los pueblos. Es una obra en la que yo quise dar mi personal punto de vista acerca de la injusticia en América Latina y como lo repito, a través de esta simbología, el hijo que rescata al padre, esta nueva generación que rescata a las anteriores y al final de cuentas se unen en este sentimiento común que es la búsqueda de la libertad, y no solo personal, sino la libertad de un pueblo completo. El hablar de las guerrillas en América Latina y la prosa utilizada le dieron a esta novela el primer lugar en el certamen Rosa María Porrúa a la mejor novela corta. El segundo y tercer lugar, respectivamente, fueron para Araceli Naranjo Reyes y Miriam Elizabeth Villanueva. Sí tenemos ciertas normas y bases sobre lo que nos regimos, algunos lineamientos para escoger al ganador, sobre todo que tenga calidad literaria. También es muy importante la estructura, bueno, ahí nos fijamos muchísimo en la estructura, en el tipo de lenguaje que usa el escritor y el tema, que a lo mejor muchos te dicen, oye, no importa el tema yo creo que sí importa bastante. Te voy a poner un ejemplo, el año pasado una de las novelas finalistas era una novela que hablaba de México directamente, ¿no? De un huracán que hubo en México, y era muy buena novela, muy bien escrita, realmente merecía ganar, pero era muy localista, y lo que nosotros queremos con el premio es dar una difusión a nivel internacional. Soldado sin cruzada de Alex M. Fursán ya está en librerías y su distribución será en México y España. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues vamos ahora con cine, una película que pues muchos ya se están frotando las manos para verla en Netflix. Así es, aunque nos recomiendan que hay que verla en pantalla grande. Si se puede, hay que hacerlo. Aunque también conseguir los boletos en la Cineteca, que es donde se está proyectando, está bastante Por complejo. eso, Hay que estar refresque la página para Déjenme lograrlo. contarles que el pasado miércoles fui a preguntar por los boletos y había boletos hasta el 21 de diciembre. Así que hay pocos lugares, mejor dicho. No, creo que tú tienes un sistema surround 8.1, ¿no? Entonces. Sí, con eso está bien. Para esperar. Pues en efecto, ya este viernes 14 de diciembre se estrena en Netflix Roma, que arrasó con los premios de la crítica en Los Ángeles y que ahora aspira a convertirse también en la mejor película iberoamericana en los premios Goya. Ahora todo es algarabía, pues como se esperaba, Roma del director Alfonso Cuarón es una de las 4 cintas seleccionadas para competir por el premio Goya en la categoría de mejor película iberoamericana. Se echan campanas al vuelo porque el largometraje llega como favorito y podría entregarle a México su tercera estatuilla y el primer Goya para Netflix. Las otras películas que participan son Los perros, de la directora Marcela Said de Chile,
La noche de 12 años de Álvaro Brechner de Uruguay y El ángel del director Luis Ortega de Argentina. Han pasado 23 años desde la última ocasión que un filme mexicano triunfó en esta entrega de premios que otorga la Academia de Cine Española. Nos referimos al Callejón de los Milagros del director Jorge Fons, basada en la novela del premio Nobel Naguib Mahfouz y adaptada al cine por Vicente Leñero. Antes, en 1987, había triunfado Luis Alcoriza con la película Lo que importa es vivir. En el camino se han quedado importantes cintas, como El crimen del padre Amaro de Carlos Carrera, el único cineasta mexicano que en 2 ocasiones ha disputado este galardón. El infierno de Luis Estrada, Miss Bala de Gerardo Naranjo y La jaula de oro de Diego Quemada Díez. A lo largo de 4 décadas, México ha cosechado 17 nominaciones y solo 2 premios. Por decirlo de alguna manera, ocupamos el 4º lugar del medallero y nos encontramos a años luz del primer sitio, Argentina. Con películas como El secreto de sus ojos, El clan o Un ciudadano ilustre, los cineastas argentinos han cosechado 25 nominaciones y 17 premios. Pero este año las cosas pintan muy diferentes. Roma se perfila no solo para ganar el Goya, es el rival a vencer de cara a los Globos de Oro y los premios Oscar. Noticias 22, Julio López. Ahora sí por el Goya, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo reacciona todo. Recordemos que también ha tenido ya nominaciones a los Globos de Oro, como mejor película, mejor guión, mejor director. Y bueno, todo parece que será la película mexicana que represente a México en los premios Oscar en la categoría de mejor película extranjera. Es decir, una película que no está hablada en inglés, ¿no? Efectivamente. Y bueno, vamos a esperar, Rafa, el anuncio oficial, ¿no? Hay que estar al pendiente y seguir la huella. Yo muero de ganas de ver Roma, porque sí, la expectativa está muy alta, entonces hay que celebrar lo que está haciendo, que todos dicen que lo está haciendo muy bien, el maestro Cuarón. Bueno, pues en lo que ocurre eso, vamos a una pausa. A una pausa. Continuamos aquí en Noticias 22. Rafael, hemos hablado en diferentes ocasiones aquí en Noticias 22 de algo que ha sido profundamente significativo para el arte mexicano antes de que entendiéramos el arte mexicano como hoy. Quiero decir, la construcción de arte mexicano es postrevolucionario, pero en 1810 murió una persona fundamental para esta idea de arte mexicano. José Guadalupe Posada, el gran grabador de Aguascalientes, que deja un legado importantísimo y una huella imborrable precisamente en este desarrollo que va mucho más allá de la calavera garbancera, de las Catrinas, como se les conoció más tarde. Y para constatar esto hay que echarle un ojo al libro La línea que definió el arte mexicano. La línea que definió el arte mexicano, José Guadalupe Posada, pues ya es una publicación en donde se reúnen textos de grandes especialistas que han trabajado durante años a José Guadalupe Posada, como Agustín Sánchez, Elia Bonilla, Mercurio López, el maestro Alejandro Alvarado, quienes desde distintos perfiles y distintas líneas de investigación, pues concretaron los ensayos que integran este libro, esta publicación, y acompañado de toda una muy buena selección de imágenes de todos los géneros que cultivó como grabador José Guadalupe Posada. Pues quiere proyectar a Posada, pues no como el clásico o reconocido creador de las calaveras, que es un gran maestro en ese género, pero que también fue un gran maestro de la litografía, de la caricatura, que colaboró en distintos medios, tanto en Guanajuato, en Aguascalientes, en México, al lado de grandes editores. La exposición daba cuenta de todos estos procesos de trabajo de Posada en la litografía, en la zincografía. También se ha hablado mucho de la técnica de Posada, de los procesos que cultivó desde la zincografía, el grabado en plomo, el grabado en metal tipográfico. Y entonces, pues esta publicación trabaja, como lo mencionaba, distintos aspectos de la vida y obra de Posada, pues más allá de la revisión que ha sido muy frecuente en torno a las famosas calaveras, pues que le han dado mucha fama a nivel internacional. La obra de Posada inspiró a muchos grabadores del siglo XX. Él también abrevó de una línea de trabajo gráfico de grandes maestros de la litografía y del grabado decimonónico,
Recordemos que Manilla también trabajó incluso años antes con Vanegas Arroyo en su editorial, y entonces todavía queda pendiente descubrir muchas facetas de Posada. Conocemos el gran impacto que tuvo en los muralistas, en los grandes grabadores del taller de gráfica popular, pero también hay muchas facetas de la vida y obra de Posada que aún están por develarse. Es fascinante cuando revisamos la obra de José Guadalupe Posada porque hay muchos elementos de lo artístico, Rafael, que empiezan a conectarse en un periodo en que ocurría en la mente de otras personas en diferentes partes del mundo algo similar. Quiero decir, por ejemplo, Edvard Munch, ese famoso grabado y después pintura de El Grito, que tiene, para nosotros es súper común verlo ahora y decir, ah, claro, ¿no? Es arte o es una obra, pero en ese momento ese tipo de dibujo caricaturesco no correspondía a los estándares de la época. Después se le llamó o se asoció a lo que se le llama el expresionismo alemán, ¿no? Que ocurrió particularmente en esta parte de Europa, ¿no? Alemania, Dinamarca y los países nórdicos. Al mismo tiempo, José Guadalupe Posada estaba haciendo personajes muy similares sin sentarse en ningún nicho de artista. Eso es otra de las cosas interesantes a revisar en su obra. Romper el molde de manera absoluta. Y aprovechando esta recuperación de tu voz, mi querido Hueman, sé que tendrás una propuesta que no podremos rechazar. Sería bueno que lo dijeras. Tengo una propuesta que no podrás rechazar. A ver, vamos. Ah, no, tú tienes que decir eso. Tengo una propuesta que no puedo rechazar. Vamos de inmediato. Laura, ¿de qué se trata? Bueno, pues fíjate que en esas temperaturas tan frías de las que vamos a hablar ahorita es cuando se producen los problemas de garganta. Y justo vamos a hablar del frío con María Luz Moraleda, una nueva entrega de la Deutsche Welle, que nos va a dejar fríos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos de Canal 22? Mucho gusto saludarles de nuevo. Bueno, se trata de un festival de esculturas en hielo que se celebra en una ciudad bellísima que es Brujas, Bélgica, y que crea mundos maravillosos de cuentos de hadas. Cuéntanos. La ciudad belga de Brujas recibió a 40 artistas de todo el mundo para esculpir 60 figuras hechas de 3.000 bloques de hielo. Entre las esculturas que se pueden descubrir están las de animales, monstruos, objetos y algunos personajes de películas. Estas figuras pesan más de 500 toneladas y miden como mínimo 4 metros de altura. Así que si están en Europa estos meses es sin duda todo un plan perfecto para disfrutar del invierno. El Festival de Brujas permanecerá abierto hasta principios de enero, eso sí, se recomienda llevar la ropa adecuada para que disfruten del recorrido y no tengan problemas con las bajas temperaturas. Efectivamente, mucho cuidado a quienes vayan. Y además esta vez se combina con piezas en video, con proyecciones, con iluminación, con propuestas en 3D, y esto le da algunas características diferentes que las que han tenido emisiones anteriores. María Luz. Sus organizadores lo han llamado el primer museo de hielo digital del mundo, y es que la exposición se ha realizado durante 17 años, pero esta es la primera vez que utiliza 100 proyecciones de videos 3D y luces para iluminar todas las esculturas. En una superficie de 950 pantallas LED, 2 videoartistas han creado un gran espectáculo lumínico que da a toda la carpa un universo de una nueva dimensión. Uno de los videoartistas es, por ejemplo, el belga Joris Courtois, que suele hacer montajes para DJs en grandes festivales. Para él fue novedoso, nos contaba, trabajar con una superficie translúcida como el hielo. Bueno, dices trabajar con este material, son temperaturas, todas ellas bajo cero, deben ser condiciones muy difíciles para poder llevar a cabo este trabajo. Bueno, la mayoría de esos artistas vienen de países muy acostumbrados al frío, a esas bajas temperaturas como Ucrania y Rusia, algo que ya les ayuda. Se trabaja a 10 grados bajo cero, pero dicen que una vez se concentran en el trabajo y con las pausas necesarias cada 2 horas, no lo suelen notar. Además, los artistas nos contaron que se trabaja con martillos, sierras y herramientas muy peligrosas y afiladas que requieren una gran precaución, una cautela extrema, pero que consigue así que se logre una figura a gran velocidad. En unos 4 o 5 días logran tener una escultura de gran tamaño, algo que sobre madera o piedra llevaría mucho más tiempo. Lo que sí aman esos artistas, que en verano, por cierto, se dedican a hacer esculturas de arena, es la flexibilidad creativa que les permite un arte tan efímero. Bueno, qué ganas de estar en este sitio conocido como la Venecia del Norte. María Luz Moraleda, de verdad, gracias. A ustedes, nos vemos la semana que viene con más temas culturales europeos desde el canal DW Deutsche Welle.
Muchas gracias de nuevo a María Luz Moraleda. ¿Cómo ven? Fascinante. Fantástico. Hay una cosa que les recomiendo mucho. En el noreste de China, en Manchuria, bueno, que conocemos como Manchuria, por donde vino la última dinastía china como Puyi y el pequeño emperador, en la ciudad de Harbin con H, búsquenlo, ahí se va a encontrar también con uno de los festivales de esculturas en hielo de los más grandes del mundo y que está ocurriendo justo en este momento, pero creo que está un poco más lejos que Brujas. Y 10 grados bajo cero la temperatura a la que trabajan esos artistas, se requiere condición y se requiere muchísimo talento para lograr estas verdaderas obras de arte. Bueno, Rafael, ¿qué te parece si vamos ahora con otra nota que tiene que ver un poco con lo que acaba de presentar Laura y María Luz, que nos mostraban la interacción con esculturas, pero aquí es interactuar de otra manera? Y rescatar la esencia que le da la fotografía al video, al cine, a la videoinstalación. Finalmente todo tiene un lugar común y de eso trata esta propuesta. Casi 100 años de historia de lo que actualmente es la Ciudad de México conforman la exhibición Somos Todo Aquello, abierta al público en el Museo Archivo de la Fotografía. Esta exposición, que son 3 en una, invitamos a 2 curadoras externas del museo, que son Christiane Burkhardt y Patricia Lagarde, por su trayectoria, porque ellos también han estado trabajando mucho con la memoria, con los acervos fotográficos. Y nos gustaba la idea de entender el archivo no solamente como un acervo pasivo, sino también con la posibilidad de que estas narrativas que se conservan dentro del acervo, en imágenes, pudieran dar pie a nuevas narrativas, a nuevos ensayos fotográficos, a hacerlo un acto de creación también, ¿no? El proyecto está integrado por 3 diferentes secciones distribuidas en todo el museo. Cuando vi la fotografía de la columna vacía en 1957, la columna de la Independencia, porque el ángel había caído, me quedé con esa imagen y ya no pude desprenderme de ella y decidí trabajar sobre esa columna vacía, ese espacio que hablaba de la destrucción de las ciudades, de la reconstrucción de las ciudades. Y surgieron en esta exposición aquí abajo 2, digamos, coordenadas principales. Una es la horizontal, que es la que equivale al lago, a la pieza esta del lago, que la llamo espejismo. Y por el otro lado, estas piezas que son toda la mano de obra, toda la infraestructura, todas estas mega obras de los 50, en este caso, que es el sistema Lerma-Cutzamala, y estas magníficas, o sea, sí hay que decirlo, es una magnífica obra, a pesar de que se trata de algo como muy pues cuestionable de alguna manera, que era desviar un río, en este caso, subirlo para que llegara a la ciudad, para alimentar la ciudad de agua, y desviarlo y luego desembocarlo otra vez al Pacífico. Entonces, esas son esas imágenes que escogí, que son además como muy hermosas. Y yo me adentro en el 68, en los 50 años del 68, que fue un proyecto que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México abordó en todos sus museos, y descubrimos que aquí en el museo teníamos 600 rollos inéditos en 35 milímetros, ya revelados, pero todavía con su forma original de rollo, y entonces fue todo un proceso de restauración de estos rollos, de volverlos a plano, digitalizarlos, y ir encontrando, bueno, ¿qué había ahí? No sabíamos. Y lo que nos revelan estos rollos del 68 es la mirada y la visión que tiene el gobierno de la ciudad, el departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, de los sucesos de ese año. Testigos mudos, las fotografías nos cuentan la historia de una ciudad a lo largo de un siglo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Antes de la pausa les tenemos algunos obsequios. Mucha atención, las primeras 5 personas que se comuniquen al correo noticias22@canal22.org.mx, que aparecerá en un instante en su pantalla, podrán obtener una cortesía doble para asistir a la obra de teatro There's No Home Like Place, así se llama, no es ningún error, que se presenta en el foro ¿A Poco No? Esto es el domingo 16 a las 6 de la tarde, y bueno, además tenemos otra cosa, son otros 5 pases, 5 cortesías dobles para la función de la obra infantil Ernst y Bottom,
que va a tener lugar el sábado 15 a la 1 de la tarde en el Teatro Juárez. Ahí tienen el correo, comuníquense, inmediatamente manden su mail. Volvemos enseguida. Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos a hablar de temas, Rafael, que están vinculados lo mismo con América Latina y con la arquitectura. Así es, de manera particular el legado de Richard Neutra, ícono de la arquitectura moderna y ahora revisada en un libro. Una faceta poco conocida de un célebre arquitecto es explorada por Catherine Ettinger en su libro Richard Neutra en América Latina, una mirada desde el sur. Rescatar algunos textos, discursos, cronología de sus viajes a América Latina y un pensamiento que es menos conocido de un arquitecto muy estudiado. Tiene una obra teórica muy importante y publicó un libro que se llama Arquitectura Social en Países de Clima Templado y curiosamente solamente se publicó en Brasil en una edición bilingüe portugués-inglés y en Estados Unidos no se conoce. Ettinger destaca la influencia que los viajes tuvieron en Neutra, como el realizado a Puerto Rico en los años 40, y en donde el clima jugaría una parte importante en la construcción de una arquitectura para la vivienda social. Siempre pensamos que somos receptores, todo el sur es como receptor de una imaginada superioridad europea o norteamericana, y aquí es muy evidente cómo la experiencia en América Latina le dio a él algunos de los elementos más conocidos de su arquitectura californiana. El volumen, a decir de su autora, también es una oportunidad de rescatar preceptos en una época en la que el bienestar social que puede proveer la arquitectura se ve opacado por intereses económicos. En el caso de la vivienda, creo que ya llevamos unas décadas con unas políticas muy equivocadas, ¿no? Donde tal vez no se note tanto en la Ciudad de México, pero vamos a cualquier ciudad fuera de la Ciudad de México y vemos alrededor un montón de casitas que mucho del diseño, más que responder a las necesidades de los grupos sociales, responde a la economía. O sea, cuántos metros cuadrados y qué me pide el banco y cuál es mi margen de ganancia. Richard Neutra en América Latina aparece bajo el sello Arquitectónica. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ahora vamos a presentarles algo de música muy original. Imaginen el género operístico, una ópera a la que se le añade la instrumentación de la música vernácula, el mariachi particularmente. Veamos el resultado. Después de presentarse en ciudades como Chicago, Nueva York, Houston, París y San Diego, llega a Guadalajara la ópera Cruzar la cara de la luna, una obra escrita por Leonard Foglia para mariachi. Fue creada en 2010 para conmemorar el bicentenario de la independencia de México y narra la historia de Laureliano, un migrante de edad avanzada radicado en Houston, que en su lecho de muerte quiere regresar a México para reunirse con su familia. El objetivo final del protagonista, que es Laurentino, es juntar a sus dos familias separadas por el drama, por la tragedia, por la necesidad, y que por lo menos su muerte sirva para volverlos a juntar y crear un verdadero hogar en México. La ópera trata sobre un tema fundamental, especialmente en estos momentos y especialmente en nuestro país, que es el tema de la migración. Pero también toca un tema que va de la mano, claro, con el migrante, que es el tema del hogar. Ahora, ¿cómo plantea el hogar? Como que la familia es el hogar, porque aquí se trata de una familia que está dividida por la barrera de la frontera. Se llama Cruzar la cara de la luna porque él se ve en una mariposa monarca. Su deseo es estar en México, emigrar de Estados Unidos como mariposa, así, ¿no? Por eso decía, yo cuando era chavo veía las mariposas y tenía yo ganas de conocer el mundo y todo eso. Pero pues las mariposas sucede que se mueren en el viaje. Las letras y la música fueron compuestas por José Martínez, el director del Mariachi Vargas. Es la primera ópera escrita para mariachi, ¿no? Ya a partir de ahí, pues es algo muy peculiar porque la música de ópera, pues cuando se ha visto que se toque con un mariachi en vivo, ¿no?
lo cual es muy lindo porque el tema de la música vernácula le da un carácter especial. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, habrá que ver por lo siguiente, en temas que tienen que ver con la música llamada vernácula, que en este caso es el mariachi, es decir, una cosa es el son que se interpretaba con estos instrumentos, luego el proceso de comercialización que tuvo esta música a través de la radio, que cambió su lineamiento de instrumentos y que incluyó la trompeta, que sacó el arpa, que metió el guitarrón, y después lo que ahora entendemos como mariachi, que es prácticamente todo tocado con esos instrumentos. Con esa dotación de instrumentos, porque también hay que considerar que el mariachi igual interpreta música de Agustín Lara o de María Grieber, que ellos componían pensando en cantantes de ópera, porque en sus composiciones, si hacemos una revisión, son temas compuestos pensando precisamente en arte lírico, acompañados por grandes orquestas. Nunca está de más hacer esta reflexión a la hora que nos enfrentamos a una propuesta que puede ser distinta. Así que puede ser distinta, pero sí, a mí me llama mucho la atención pensando en los estereotipos de la forma en la que se ha hecho la música o la idea de la música mexicana, que podemos llegar hasta Coco, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y cargada de estereotipos también. ¿Qué más tenemos, Laura? Bueno, tenemos otra reflexión, no tan sesuda como la que acaban de realizar, pero bueno, la Academia también, la Academia de las Artes tiene lo suyo, y celebra el vínculo entre las manifestaciones artísticas que tienen lugar sobre un escenario, las manifestaciones escénicas. Lo que vamos a ver en esta exposición es, por una parte, una selección, digamos, de la producción artística mexicana, sobre todo en relación con las tres disciplinas que tienen implicaciones escénicas, ¿no? La danza, la música y el teatro. ¿Cuál es la relación entre el teatro y la danza, por ejemplo? ¿Qué conexiones se pueden encontrar entre la música y la escena? La Academia de Artes presenta una muestra que pretende demostrar que las artes escénicas se alimentan una de otra. Los compositores o los académicos que formaron parte de la sección de música y que algunos todavía están trabajando en ello, han contribuido a la colaboración de música para películas. Entonces, el cine también está muy presente. Esta exposición es porque la Academia de Artes está conmemorando 50 años de haber sido dispuesta, ¿no?, en el espacio en donde hoy día existe, que es en lo que resguarda, por ejemplo, el Museo Nacional de San Carlos. Hicimos una selección que básicamente están representados todos los académicos que han formado parte de estas secciones. Algunos académicos evidentemente ya no están vivos, otros sí, pero lo que hicimos es justamente conjuntar su producción, digamos, en los núcleos en los que se divide la exposición. La exposición Artes Escénicas, Teatro, Música y Danza estará abierta al público hasta fines de enero en el lobby del Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, transdisciplina. Es la Llenando palabra los ojos. de moda. Es la palabra de hoy, transdisciplina. Y que bueno, realmente el arte siempre ha sido transdisciplina. El arte no lo podemos pensar como eso es teatro, eso es cine, eso es música, sino es resultado, como hace un momento hablábamos de Toro González de León, del conocimiento en sí, de lo que es capaz el ser humano hasta ese momento de su vida, y la obra es resultado de todo lo que ha aprendido en cualquier disciplina, ¿no? Solo que ahora, sobre texto de redes sociales, tenemos esa palabra transdisciplina que acentúa más esos vínculos que se nos habían escapado en estas épocas postindustriales, ¿no? Transmediáticas, además, porque igual lo podemos ahora apreciar, y lo platicamos el día de ayer, el Royal Opera House en el cine de la esquina, o podemos multiplataforma. Ver, ya es todo un vínculo muy interesante, como también lo es esta propuesta del maestro Magallanes en Guadalajara. ¿Qué tal? Soy Alejandro Magallanes y estamos en la librería Carlos Fuentes. Y esta es una exposición dentro de la galería, que esta galería está dedicada a las artes gráficas, es decir, las artes que tienen que ver con los libros, ¿no?
me propusieron hacer una exposición de ilustración y esta de alguna forma es una antología en el que presento pues trabajos desde libros, ¿no? Libros de poesía, portadas de discos, libros en España o revistas. Y bueno, se llama Memorial de Ilustraciones, imágenes de Alejandro Magallanes. El motivo de la exposición era cómo se veían todas estas imágenes sin estar con los textos que acompañaban. La ilustración, si bien hay ilustraciones que digamos, tienen esta narrativa por sí solas, muchas veces dependen de una secuencia y justo de una secuencia de texto. Es interesante ver cómo puede convivir una imagen de los 90s, ¿no? que era, por ejemplo, hay varias imágenes que hacía para un suplemento que se llamaba Letra S, o se llama Letra S de la Jornada, y que tiene que ver con sexualidad y SIDA, ¿no? ¿Qué pasa cuando una de estas imágenes como tan potentes, o que en su momento incluso provocaron escándalo y que es también ilustración, conviven con una imagen para niños? La ilustración, a veces muchas personas la entienden como solamente ilustrar textos infantiles, y la ilustración va mucho más allá de eso. A mí me sorprende mucho en mi cotidiano encontrarme como objetos, encontrarme cosas que recojo y que después igual me pueden servir para algo, ¿no? Pueden ser piedras, o pueden ser ramas, o pueden ser, ¿no? En este caso, esta bola de pelo, que está un poco asquerosa, pero bueno, que sirvió para hacer un señor como muy elegante, ¿no? O sea, de hecho yo creo que ahorita estoy haciendo la antivisita guiada, en el sentido de que les estoy platicando como anécdotas de los trabajos, pero quien venga a ver esta exposición en realidad no va a tener como esa información. Yo creo que es arriesgado en el sentido de que muchas veces nos gusta saber de dónde provienen las imágenes, pero también relajante en el sentido de que no existe como esa visión de cédula, o esa, digamos que si le hubiera puesto como cédulas o a qué se refería cada uno de los trabajos, creo que sí se hubiera vuelto una antología tal cual, cosa que yo no quería lograr con esta exposición. Pero bueno, pues esta es la primera como muestra individual de alguien que se dedica a esto, entonces yo estoy como feliz. Qué padre toma, sacaron amigos. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, es lo que hace Noticias 22 Digital, es el trabajo muy lúdico y además también conociendo el lado humano de los artistas, de los creadores de nuestro país. ¿Una pausa? Una pausa. Regresamos. Vamos con Creación Plástica y Demian Flores. Él nos comparte sus itinerarios gráficos en el Museo de la Estampa. A lo largo de 25 años, el trabajo gráfico del artista Demian Flores se ha caracterizado por utilizar la gráfica en sus obras como un medio de experimentación que lo mismo lo interviene con trazos que con recortes. La estructura, digamos, es la gráfica como entenderla como una forma de conocimiento, una forma de pensamiento. No reducirla solamente al lenguaje, al medio, que creo que eso siempre ha sido un error, el cómo hemos leído a la gráfica o cómo la gráfica se ha leído, digamos, como un medio o como una práctica artística, ¿no? El Museo Nacional de la Estampa cierra su programa anual con una retrospectiva titulada Itinerarios Gráficos. Está conformada por más de 200 piezas realizadas con una gran variedad de técnicas como el aguafuerte, el aguatinta, litografía, acrílico, bordado, así como ilustraciones y documentos. Pues me siento bien, me siento contento justo porque uno, al cabo del tiempo de su producción o de su desarrollo, pues vas teniendo como diferentes etapas, diferentes momentos,
y de repente es bien difícil embonarlos, ¿no? Y entonces uno piensa que las cosas que uno hizo, por ejemplo, hace 20 años, pues como que no tiene mucho sentido con lo que sus intereses actuales, y yo creo que esa exposición lo que te abre es justo eso, ¿no? La posibilidad de poder hacer un panorámico del trabajo, de la producción. El artista Juchilango, como él mismo se define, se vale de elementos y motivos iconográficos tomadas de la cultura visual popular, como los carteles, periódicos y manuales, para sacarlos de contexto. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y a pesar del invierno está caliente la situación en Europa, actos de terrorismo, preocupación por el medio ambiente y la situación del Brexit que podría resolverse de tajo en Reino Unido. Laura, vamos con Ileana Rodríguez Santibáñez. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, sí, yo los saludo y sí, como ustedes dicen, está el asunto tremendo, ¿no? La temperatura en Europa, fría climatológicamente hablando, pero caliente en el escenario político. Así es. Doctora, ¿por qué no? ¿Con qué gustas comenzar? Bueno, yo traía, solamente para comenzar el tema, es los emblemáticos chalecos amarillos, estos que portan los transportistas generalmente en Europa, pero nosotros lo vemos mucho en los ciclistas en nuestro país. Y esta manifestación tan emblemática que surge en contra del presupuesto 2019 que proponía Macron y que justamente lo que pensaban era incrementar el diésel un 3.15 y las gasolinas 7.19 céntimos de euro, cuando ya hoy día estas han subido en 12 meses prácticamente a 2 euros por litro de este tipo de combustibles. Entonces, por supuesto, esto puso muy en alerta a la ciudadanía y preocupó muchísimo, por supuesto, a la población que vive en la periferia de París particularmente. Las manifestaciones que ustedes observan en su pantalla se suscitaron en el ámbito rural, pero también llegaron hasta París. Aquí lo interesante es cómo la tecnología sirvió para impulsar este tipo de manifestaciones. ¿Y por qué digo la tecnología? Se ha querido encontrar algún ideólogo o alguna persona que haya dirigido este tipo de manifestaciones. Está muy desdibujado porque finalmente se concentró en la población que guardó un anonimato espectacular en relación a las manifestaciones, pero lo que sí se sabe es que una mujer que vive a las afueras de París levantó la voz en una manifestación en la plataforma tecnológica de Change.org, donde visibilizó los costos del incremento de estos combustibles y lo que le impactaba a ella y a la población, que son clases medias pauperizadas prácticamente, o clases medias bajas o empobrecidas, que comenzaron a reunirse, a manifestarse y han generado todas estas problemáticas al interior de Francia. Ha habido ya un recuento de más de 100 heridos, al menos 4 muertos, como consecuencia de lanzamientos incluso de latas con diversos materiales, una anciana de 80 años que cerraba su ventana y de repente le cae ahí una botella y una serie de situaciones, pero más allá de ello es observar cómo se han estado organizando los franceses para hacer ver que su salario no es el óptimo para enfrentar el alza de combustibles y que finalmente ellos son transportistas o son básicamente clases medias que se trasladan a las ciudades y que tienen un impacto en su propio bolsillo. Ahora, esto ha llevado precisamente a que Macron haya tomado la decisión de incrementar el salario mínimo en Francia hasta 100 euros al año como incremento. Eso parece ser que va a calmar un poco precisamente estas movilizaciones, pero también ya sacaron del presupuesto de 2019 el alza a estos combustibles. Entonces, ahí hay todavía un tema pendiente. Macron no ha utilizado el lenguaje más cercano a la población en general, siempre con este tipo de eufemismos muy barrocos que utiliza, que es un hombre ilustrado casado con una mujer ilustrada, pero que no está llegando al pueblo, que los está evadiendo, que los está marginando e incluso los ha adjetivizado muchas veces de vagos a muchos de ellos, ¿no? Ya el discurso que utilizó este día fue ya mucho más directo a la población, tratando de calmarlos, pero las escenas que vimos pues sí fueron bastante agresivas a lo que estábamos acostumbrados de un pueblo mucho más ordenado con el pueblo francés. Pero recordemos finalmente que Francia es emblemática en el tipo de la organización de los movimientos sociales más relevantes de Europa. Allá cuando hacen una manifestación sí obtienen algo. Por supuesto, ¿no? De inmediato aquí, ¿no? Macron sí parece ser que tomó cartas en el asunto inmediato y estos son los resultados de respuesta
a la población francesa. Hay que ver cuáles son las reacciones esta semana precisamente a lo que ya anunció este día el presidente francés. Y de ahí a dónde vamos, porque Europa está calientita, calientita. Bueno, yo creo que de aquí, con el tema del incremento a los combustibles, nos tocaría hacer una reflexión respecto de que el mundo no quiere que el calentamiento global exceda a los 2 grados y para ello desde hace 3 años se celebró la Convención de París y aquí ya hacemos el enlace con París y el tema de los combustibles que siguen siendo finalmente combustibles que no provienen de energías limpias y que se están utilizando contrariamente al espíritu de la Convención de París. En Polonia esta semana recientemente se realizó la COP24, que es básicamente la consecuencia de la Convención de París, donde lo que se pretende o se realizó fue generar las reglas para implementar la obligatoriedad de la Convención de París que se suscitó hace 3 años y donde recordemos que Estados Unidos dijo nosotros no vamos con la COP21, China tampoco, aunque China, hay que reconocerla, ha implementado una serie de medidas para desincentivar el uso de ciertos combustibles y tratar de transitar hacia energías limpias, tratando de respetar el espíritu de la convención, aún sin ser parte de esta. Pero Estados Unidos dijo, no, nosotros no vamos a ser parte de esta. Y lo increíble es que ahora en Polonia, cuando se suscitó la convención de la COP24, no solamente no está Estados Unidos, no se presenta Macron, no se presenta la canciller alemana Merkel, que ya anunció su salida. Y lo más interesante, el país anfitrión de la COP25 es en este momento todavía Brasil. Ellos dijeron, nosotros vamos a realizar la siguiente convención, pero ya el presidente brasileño Bolsonaro anunció que ellos no van a firmar el tratado o el acuerdo que surja de la implementación de esta sesión en Polonia y que parece ser van a desistir o van a retirar su candidatura para ser la sede de la COP25. Eso, por supuesto, para América Latina, para la región y para el mundo es muy, muy mala señal, ¿no? Así es, todo el mundo Estos se preocupa, gobiernos, pero no actúan. Es correcto, entonces allí también hay todo un tema de cuestionamiento, porque si vemos que en Francia el tema es el alza a este tipo de combustibles, la COP21, que trata de sustituir y básicamente hacer toda una crítica respecto a este tipo de combustibles e irse de repente a una COP24 que no va a tener los efectos en este momento relevantes, es una tragedia. Y con esto podríamos saltar básicamente a lo que ya decía Wemansing de cómo está Europa, que tiene que ver con Theresa May y la salida de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, del Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, de salir de lo que tiene que ver con el marco de la Unión Europea, el famoso Brexit. Hoy Theresa May la libró, por así decirlo, ¿no? De la Cámara Baja, que está integrada por 317 personas, ella obtuvo 200 votos a favor en este voto de confianza. Si hubiera perdido el voto de confianza, entonces ella no iba a liderar a Reino Unido en la salida del Brexit. Pero bueno, pasó y pasó más o menos bien, pero con números todavía preocupantes. Es verdad, esto un poco para explicarle a nuestros televidentes, hay que acotar que, bueno, ustedes saben que en el sistema parlamentario existe un mecanismo que es el voto de censura, pero esto es muy diferente. Lo que vimos este día en Europa y en el Reino Unido, que tú decías bien, el voto de confianza, tiene que ver con un voto de los propios, un voto de confianza de los propios conservadores, de los propios miembros del partido, en emitir una opinión respecto al liderazgo de Theresa May. Theresa May se presenta, da un discurso, hay una votación y por 200 votos a favor contra 117 en contra, se confirma que Theresa May se queda, pero queda muy debilitada porque haberle hecho este comité habla precisamente de la división que hay al interior de los conservadores y el desprecio que se tiene por la negociación de la salida o retiro del Reino Unido al marco de la Unión Europea. Y todavía existe la posibilidad de un voto de censura. Además ya del Parlamento en general, para ella un poco, para distender el clima de la política al interior y calmar un poco a los conservadores y al resto del Parlamento, ella ha prometido que si concluye lo que le queda de la recta final para negociar una salida exitosa de la Unión Europea, ella inmediatamente después se retira del liderazgo que actualmente tiene. Es decir,
renuncia a su propio nombramiento. Así es que estaremos viendo un capítulo también interesante en básicamente febrero y marzo, después de que se presente lo que queda de la salida del Reino Unido respecto al acuerdo marco de la Unión Europea. Y que tiene, pues ahora sí que las posibilidades bastante delicadas, porque ¿cuáles son las posibilidades? Una, que renegocie o que se haga una nueva negociación el día de mañana, pero ya han dicho en sus cuentas de Twitter los que están al frente de la Unión Europea que dicen, eso no va a pasar. Dos, que haya un nuevo plebiscito, Sí. pero necesitan 5 meses para hacer ese tipo de movimientos en Reino Unido y no da el tiempo. La otra es que se corte de tajo la relación entre Reino Unido y la Unión Europea, y una posibilidad más es la del modelo noruego, porque no va a haber prórroga. La otra es que también propone una prórroga, pero también ha dicho la Unión Europea no, porque esto va a alterar nuestra relación con todos los países. Y simplemente para la prórroga requiere la unanimidad del Parlamento Europeo, y hoy precisamente el Parlamento Europeo ya anunció que no va a dar esa prórroga. Entonces, lo que le queda básicamente a Theresa May es una muy buena negociación de lo que resta en el acuerdo para tratar de salir lo menos lastimada dentro de esta negociación, que tendrá impactos a lo largo de los años a la población británica, eso sin duda. Yo creo que la presión es esa, tratar de terminar esta negociación, romper de tajo ya todo este acuerdo y salir exitosamente, bueno, aparentemente exitosamente, de la Unión Europea, porque para mí que ha sido una muy mala decisión salir del marco de la Unión Europea, que por supuesto tenía beneficios a todos los ciudadanos británicos. Y cuando digo el modelo noruego, Noruega nunca ha formado parte de la Unión Europea, pero tiene un vínculo comercial. Esa sería la otra posibilidad. O como Suiza, ¿no? Que tampoco es parte, pero también tiene esta dinámica con el resto de los miembros de la Unión Europea. Es cierto, pero también las economías de estos estados no son tan representativas como lo es la británica, ni tampoco los flujos migratorios son tan cuantitativos o tan cuantiosos como los tiene el Reino Unido, que no son precisamente británicos, muchos tienen visas de asilado, de refugio, que están regularizando, pero que tienen alguna prebenda del Estado británico. Entonces, van a tener algún impacto en sus ingresos, claro que los va a haber. Entonces, la situación después de la negociación está por empezar para ver cuáles serán los reclamos de la ciudadanía tras la salida del Reino Unido. Y la frontera con Irlanda. Lo más romántico sería una nueva negociación, pero no creo que esto ocurra. ¿Será cierto que la historia es cíclica? Parece que estamos hablando del siglo XVIII. En Francia estaban tomando la Bastilla con la Revolución. En Brasil estaban pasando de un imperio a una república. Y en Reino Unido se estaban jalando de las pestañas Escocia, Irlanda, por todos lados. Y hoy estamos viendo otra vez las revoluciones que están escribiendo la historia del siglo XXI. Bueno, pero ya los ciudadanos tenemos mecanismos para comunicarnos con mayor velocidad y organizarnos. De hecho, Rafael, yo creo que somos la colita de lo que pasó en el siglo XIX. Sí, todavía estamos en esos movimientos románticos. Bueno, muchas cosas tendremos que conversar a propósito de eso. Muchas gracias, Liliana. Liliana, ¿nos vamos? Nos vamos. Como tal cual. ¿Tenemos música? Bueno, tenemos a Frank Sinatra. Cumple 103 años de nacido, ¿no? La voz, y así lo recordamos. La invitación queda hecha para mañana en el horario de costumbre. Muchas gracias. Buenas noches. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall